Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a toda la gente que se está sumando a este conversatorio que dimos a llamar ESI y Literatura con Perspectiva de Género. Estamos muy agradecidos y muy contentos que nos acompañen en esta jornada. Estamos esperando, ¿sí?, que se sume un poco más de gente. Ya en un ratito comenzamos. Les queremos pedir, por favor, que puedan silenciar sus micrófonos. Va a haber una serie de expositores y después, al final, ¿sí?, vamos a dar los espacios para los que tengan preguntas puedan hacer. Y también, en el transcurso de las disertaciones, en el chat, pueden ir mandando sus apreciaciones, las preguntas que quieran que hagamos al final. Estamos muy contentos. Sé que hay gente de Santa Fe, sé que hay gente de Buenos Aires, de Jujuy, de Córdoba y, bueno, de Tucumán. Les agradecemos por haberse sumado a esta propuesta del Instituto de Perfeccionamiento Docente. Nosotros somos estudiantes del último año de Pedagogía y Educación Social. Esta es una tecnicatura que se cursa en 3 años y nos parecía fundamental e imprescindible abordar estos temas, como son ESI y literatura, por ejemplo, esta transversalidad que se puede dar entre estos ejes, para aportar una herramienta pedagógica siempre al trabajo del pedagogo social, de los docentes que se hayan sumado. Así que esperamos unos minutitos y ya empezamos. Muchísimas gracias. Esta noche no tengo pa' ir esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, la caña me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niña la aurora, salado a su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. No hay sombra, mi niña, la aurora, oscuro tu despertar. En tibia tu aliento, mirando la noche se va. La luz. Se están sumando de nuevo. Le comentamos que tenemos un canal en YouTube donde están sumados los 2 conversatorios anteriores y donde vamos a ir subiendo ahí todas las actividades que vayamos haciendo. El canal es Conversatorios IPD. También cualquier duda o consulta nos pueden escribir a conversatoriosipd@gmail.com. Lo que estábamos escuchando de fondo era a la cantante, actriz, escritora, docente y militante por el movimiento de la diversidad, Susy Shock. Se las recomiendo. Ella es de Buenos Aires, y la verdad que es muy interesante también su historia de vida, sus actividades, su militancia, toda la cuestión artística que ella tiene en la actualidad, y es una ardua militante ya de varios años. Lo que escuchábamos era Canto Colectivo, una serie de coplas que grabó ella y están subidas en YouTube. Susy Shock, si la quieren buscar, se las recomendamos, es bien interesante. Sí, volvemos a pedirles, por favor, que silencien los micrófonos. Al final vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas, consultas, apreciaciones a los disertantes. También le queremos comentar que este conversatorio también lo vamos a subir al canal que le acabo de indicar, y nos gustaría invitar a la profesora Roxana Lencina. Ella es profesora en una materia de 2º año de nuestra carrera,
La materia se llama Literatura y Cine, una materia importantísima para ampliar los conocimientos y el capital cultural de los futuros técnicos en Pedagogía y Educación Social. Y de ahí vamos a tener, después que de la profesora, dos ejes. Uno es el primer eje, que va a ser presentado por el licenciado Bruno Bazán. Él es licenciado en Filosofía, trabaja en el programa ESI y ENIA del Ministerio de Educación de la Nación, y su eje vendría a ser la parte conceptual de lo que es la ley y lo que es la educación sexual integral. Después, el segundo eje está a cargo de la profesora Priscila Gil. Ella es profesora en letras, escritora, también militante, como Bruno, y su eje se llama ESI y la literatura emergente en Tucumán. Ahora me gustaría darle la palabra a la profe Lencina, más o menos para que nos cuente cómo es su materia dentro de nuestra carrera. Gracias, Luján. Gracias, María. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Una alegría poder compartir con ustedes este conversatorio. Espero que me estén escuchando bien. Como dice María Luján, la materia que tengo a cargo en el instituto, en la tecnicatura, es literatura y cine. Y esta materia la inicié hace poco con los chicos, a fines del 2018. Es decir, que hace poco que estoy en la tecnicatura. Sin embargo, es una increíble experiencia, no solo de aprendizaje, sino también de intercambio. Son momentos y vivencias emocionantes donde el arte, tanto el cine como la literatura, nos permiten intercambiar nuestras miradas acerca del mundo, nos permite intercambiar la postura, el punto de vista, lo que nos facilita una circunstancia de reflexión, de goce, de preguntarnos cada vez que nos acercamos a alguna de estas obras que intercambiamos en clase. La verdad que es un placer enorme poder compartir este conversatorio, y la gran expectativa, junto seguramente a mis alumnos, es cómo podemos ampliar nuestro horizonte, ampliar nuestra mirada con estas cuestiones que tienen que ver con la ESI, que tanta falta nos hace aprender, desaprender, intercambiar cómo cada uno de nosotros tiene una vivencia muy particular, muy profunda e interior en cuanto a lo que ha recibido desde pequeño, y cómo esto ha ido cambiando a medida que el mundo ha ido pasando por una cultura de la imagen, por una cuestión de los estereotipos, con unas cuestiones de género. Me gustaría agradecer profundamente el aporte del conversatorio anterior, muy valioso, muy educativo. Le agradezco inmensamente a mis alumnos, de los cuales sigo aprendiendo muchísimo. Bienvenidos, y espero que disfruten como yo seguramente de los aportes de las personas que han sido convocadas, los disertantes. Muchas gracias, profesora, muy amable. Ahora, bueno, me gustaría darle la palabra a Bruno Bazán, ¿sí? Él va a dar el eje sobre el marco conceptual de la educación sexual integral. Los dejo con Bruno. ¿Qué tal? Espero se me escuche bien. Cualquier cosa, si no se me escucha, pon la mano así y vemos de parar. Bueno, en primera instancia, antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación y también advertir que esto va a ser una presentación un poco con tintes de entrevista o de nota periodística, televisiva, que tiene sus límites por el poco tiempo, ¿no? Hacer una presentación pedagógica de ESI supone un tiempo mínimo, que son varias horas, pero bueno, estamos como acostumbrándonos a intercambiar experiencias y conocimientos en este contexto,
de pandemia y con estos formatos. Así que es un ensayo continuo, que ya lo venimos haciendo en el programa en estos últimos meses, en distintas instancias, pero que siempre vamos a ir viendo cómo sale y tiene límites. Lo bueno que me comentaron los organizadores es que ahí está la posibilidad de hacer preguntas, así que si van surgiendo dudas o tienen alguna consulta en particular, pueden hacerla y al final vemos de responderlas, y si no, si después me quieren escribir, les respondo las consultas también por escrito, porque está bueno y siempre celebro y acompaño cuando hay estudiantes, docentes, profesionales y personas de la ciudadanía en general interesados e interesadas en eso. Yo había puesto algunas placas, a ver si se pueden compartir. ¿Se podrá compartir? Vamos por ahí. La placa número 2. Algo así como de modo muy resumido, que me parece interesante es pensar, y que es algo que nosotros lo venimos trabajando ya hace tiempo, y que es importante tener siempre presente, que la ESI en Argentina es una ley del año 2006, una ley que ha significado un punto de llegada de muchas demandas sociales, políticas y pedagógicas, desde el 2002 hasta que se aprobó en el 2006, fueron muchas las personas del ámbito de la educación que trabajaron para que esa ley salga, y que tiene que ver con este entramado político y jurídico de marco normativo, ¿no? De instrumentos internacionales y de leyes nacionales y provinciales. Es importante ver que así como la ESI es una ley que logramos, que supimos conseguir, también es un paradigma pedagógico de la pedagogía crítica. Y que estas dos realidades, estas dos caras de la moneda, van a ir vinculándose y retroalimentándose. ¿Por qué digo esto? Porque como ley, desde si pensamos del 2006 hasta el 2020, ya el texto de la ley para muchísimos temas nos quedó muy corto, ¿sí? Pero está escrita de modo tal, y el programa de ese ha desarrollado contenidos de modo tal, que puede entrar en diálogo, y de hecho lo fue haciendo, con nuevas conquistas sociales, con nuevas preguntas que nos realizamos como educadores y educadoras, como sujetos sexuados. Entonces es una ley que está, por decirlo de algún modo, antigua en ciertos puntos, pero que tiene la posibilidad como pedagogía crítica de seguir construyéndose, sobre todo en contextos como en Tucumán, en donde, si bien no hay una ley provincial, hay en la ley de educación provincial un artículo donde habla de trabajar específicamente educación sexual integral, como dice la ley nacional, y donde estamos todo el tiempo intentando promover su implementación plena. Que todavía mucha gente se pregunta, y de hecho hay instancias y encuentros de pedagogos y pedagogas de preguntarnos qué sería y cómo medir la implementación plena. Estoy seguro que algunas de las personas que están acá en alguna instancia o en muchas instancias de su formación profesional o de su práctica pedagógica implementaron ESI o contenidos de ESI, pero llegar a modo pleno supone un trabajo bastante más arduo que vamos a intentar ver en breve. Aquí lo que hay, de un lado, esto les va a quedar después para que le envíen por mail a los que participaron, son un listado que no es acabado de instrumentos de derecho humano internacional y leyes provinciales y nacionales. El único efecto didáctico de ahora de que exista esta placa tiene que ver con poder ver cómo, en mayor o menor medida, todo lo que aparece acá, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre el Derecho del Niño, y después todas las leyes nacionales sobre el SIDA, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, todos son aspectos normativos que legislan, prohíben, permiten, prescriben cuestiones vinculadas a la sexualidad. Entonces, cuando, de modo quizás con desconocimiento, algunas personas en las redes sociales, en los medios de comunicación,
se expresan como ¿por qué la ESI quiere, por qué queremos trabajar ESI? La realidad es que lo que nos muestra es que los estados occidentales, de la democracia occidental, ya hace décadas vienen legislando sobre la sexualidad. No es una espera que la ESI se empieza a tomar, porque la ESI propone considerar. Lo que propone la ESI es considerar los temas vinculados a la sexualidad desde una propuesta pedagógica. Pasemos a la otra placa, la 3. Esto también seguramente por el ámbito en el que están los estudiantes de este instituto, es algo que seguramente lo estuvieron viendo o lo verán, que tiene que ver con este cambio de paradigma. Y esto, cambio de paradigma pensado en el sentido más amplio y epistemológico y filosófico del cambio de paradigma, ¿no? De una forma de ver al mundo. Los que estamos y las que estamos transitando estos tiempos en la enseñanza, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, somos conscientes de que hay cosas que están arraigadas en nuestra educación y en las escuelas, sobre todo, del viejo paradigma, de esto de la patria potestad, de esto de el chiquito o la criatura, hablando en tucumano, la criatura es mía, y como es mía yo tengo derecho sobre ella absoluto, es mía como pensando como uno se apropia de objetos. Y la realidad es que el marco normativo ya desde hace tiempo, no desde la ESI, del Sistema de Protección Integral, lo que nos viene diciendo es que niños y niñas no son nuestros. Digo, no son nuestros de los entornos familiares, no son nuestros de las escuelas, no son nuestros, nadie es dueño o dueña, porque no se puede ser dueño o dueña de un ser humano. Son sujetos de derecho, con autonomía progresiva, y que necesitan el acompañamiento y la responsabilidad, la corresponsabilidad de adultos y adultas. Este cambio, es muy sencillo decirlo en palabras y ponerlo con un cambio de paradigma, supone un proceso de crear nuevos modos culturales de entender y de percibir a la infancia y la adolescencia. En ese sentido es que la ESI se complementa con el ámbito, con la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Hay niños que tienen, niños, niñas, adolescentes que tienen el derecho a recibir en su formación ciertos contenidos, porque esos contenidos son considerados claves y fundamentales para el desarrollo de su vida. Pasemos a la otra, así como rapidísimo. Y acá está este concepto que todavía nos cuesta porque es un concepto que siempre está, es un concepto guía que siempre nos va interpelando y va regulando ciertas prácticas, la autonomía progresiva. Esto de niños, niñas, adolescentes tienen derecho y tienen autonomía que no es plena, como la de adultos y adultas, pero que sí permite ciertas cosas. Por ejemplo, puede una niña de 11 años elegir llevar adelante prácticas sexuales con un adolescente, supongamos, y ir a un servicio de salud y pedir métodos anticonceptivos. No. ¿Por qué? Porque se entiende que no hay un grado de desarrollo psíquico, físico, afectivo y emocional que permita dar consentimiento. Cuando hay ese tipo de relación, lo consideramos de entrada abuso. Por eso es que cuando hay casos de embarazo de niñas de 11 años, se entiende jurídicamente que es una situación de abuso. Ahora bien, ¿puede un adolescente de 14 años decidir tener relaciones sexuales con otro adolescente y pedir en el servicio de salud consejería, por ejemplo, sobre métodos anticonceptivos? Sí. Según el marco normativo, sobre todo de la última reforma del Código Civil de Argentina, tiene la autonomía para recibir información y para tomar ese tipo de decisiones de relaciones entre pares, ¿no? Porque también cuando hablamos de vínculos afectivos o sexuales de adolescentes con adultos, es otro el marco normativo. Traigo estos ejemplos que son los que generalmente pensamos cuando pensamos en sexualidad, en ejercicio, en práctica, pero que no es todo lo que confiere la sexualidad. Esto jurídicamente está pautado y delimitado, pero la autonomía hay que trabajar
hay que explicarla. Cuando nosotros trabajamos los derechos de nuestros niños, nuestros adolescentes, trabajamos derechos en general, y es importante construir ciudadanía en ese sentido, entendiendo que no es una autonomía plena, y que siempre hay instancias en las que niños, niñas, adolescentes necesitan del acompañamiento de adultos y adultas responsables. En ese sentido, la escuela funciona como uno de los espacios. Está la familia, está la escuela, hay instituciones por fuera, o como el ámbito de salud, como el ámbito penal y judicial, en donde tienen que velar por la seguridad y la integridad. Ahora creo que les había dicho pasar a, para no ponernos tan normativos, aunque de esto podríamos hablar mucho tiempo, a la siguiente, a ver. No, pasemos hasta donde están los ejes, que son 5. Después. Algo que aparece ahí también, que le va rápido porque si no vamos a estar mucho tiempo y le voy a robar tiempo a mi compañera, tiene que ver con el espíritu de la ley. La ley de ESI es una ley, la ley 16550 es una ley sencilla, es una ley que se lee muy rápido, es una ley que desde su artículo primero marca cuál va a ser el espíritu. Esto es, vamos a entender por educación sexual integral, aquella que abarque aspectos psicológicos, sociales, afectivos, éticos, digo, despegando a la educación sexual integral de ese paradigma que en algún momento fue una política de Estado también, el pensar a la sexualidad exclusivamente desde lo biológico y desde lo sanitario. Cuando, si ustedes recordarán, los que sean mayores de 20, 30 años, cuando desde el Estado había políticas de prevención, ahí está. Cuando desde el Estado había política de prevención, que era una charlita sobre métodos anticonceptivos en la época secundaria, y que algunas veces esa charlita iba acompañada de una charla sobre adicciones, por ejemplo. Ese viejo modelo, ese viejo paradigma sanitarista fue dejado de lado, no porque lo sanitario, lo biológico no sea importante como dato y como aporte de la ciencia específica, sino porque se comprobó que las personas, los seres humanos, necesitamos otro tipo de aprendizaje sobre ciertos conceptos para poder modificar nuestras prácticas. Hay una serie de pasos, por ejemplo, para explicar el uso correcto de los preservativos, pero la explicación de esos pasos y un preservativo no alcanza para que adolescentes, ni siquiera adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, tengamos relaciones sexuales cuidadas, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque se entendió que la sexualidad es algo tan complejo que necesita ser trabajado de un modo más complejo y completo e integral. Y en ese sentido es que después de que se aprobó la ley, se desarrollaron estos 5 ejes conceptuales como un modo de ordenar esta complejidad de la sexualidad y de ver los distintos factores que están dando vueltas, ¿sí?, en torno al concepto de la sexualidad, para poder también esa complejidad traducirla en prácticas áulicas, en prácticas institucionales, en contenidos curriculares concretos. Y ese es como el logro que tenemos al día de hoy de los lineamientos curriculares de ESI, aprobados por el Consejo Federal de Educación en el año 2008, que todo esto está disponible en la página del Ministerio de Educación y es algo que se puede conseguir. Los lineamientos curriculares de ESI para cada área, donde te dice, bueno, si estás en ciencias sociales, en segundo ciclo de primaria, podés trabajar estos temas. Si estás en el secundario, podés trabajar, depende del año y depende del área, estos temas. Para ordenar eso es que se desarrollaron estos 5 ejes, que a mí me parece, sobre todo, que fueron cobrando ahora, en estos últimos tiempos, otro significado y complejizándose aún un poco más. El eje que aparece acá arriba, respetar la diversidad, por ejemplo, se pensó en que era necesario trabajar contenidos pedagógicos para respetar la diversidad antes de que se sancionara la ley de matrimonio igualitario.
Y si ustedes recuerdan, la sociedad, durante el año 2010, se dio un debate que no se había dado de modo público, y en algún punto esto ya sí lo están historizando y comenzando a trabajar, se dieron avances en el reconocimiento y el respeto y en la no discriminación hacia las personas por su orientación sexual. Esto ya unos años antes se lo planteó como una necesidad para la educación. Necesitamos respetar la diversidad. Esto significa que vamos a trabajar, por ejemplo, orientación sexual e identidad de género en jardín de infantes. No necesariamente. Y si se lo hace, lo que se trabaja es, por ejemplo, el respetar los diversos tipos de familias. Hay secuencias didácticas desarrolladas para que esa práctica que cuando nosotros íbamos a las escuelas, al jardín de infantes, de primer grado, tenía que ver con el árbol genealógico, que estaba muy vinculado a los lazos sanguíneos. Bueno, esa práctica áulica ya no se puede seguir usando tal como estaba, porque no representa, por ejemplo, a las familias ensambladas que surgen luego de la ley de divorcio, ni representa a las familias compuestas por dos papás, por dos mamás, luego de la ley de matrimonio igualitario. Familias que siempre existieron, solamente que ahora están legitimadas. Lo que presenta la ESI es poder trabajar esas cosas que en las escuelas antes estaban como dejadas de lado, o que no se hablaba. También pensar, por ejemplo, en lo que significó para una generación, que ya no lo es tanto socialmente, pero sí hubo niños, niñas y adolescentes que sufrieron discriminación por ser hijos de mamás solteras, hijos de madres viudas porque no tenían el papá, y la secuencia pedagógica de actividades prácticas tenía que ver durante un mes con hacer el regalo del Día del Padre, por ejemplo. Bueno, estos cambios acá en respecto a la diversidad va tomando distintas formas, y sí en el secundario ya habla específicamente de que necesitamos todos y todas, independientemente de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, elaborar y trabajar ciertos conceptos. Porque respetar no es no hablar del tema, sino que tiene que ver con colocar conceptos que quiten el prejuicio, el miedo, la ofensa, la discriminación, y pongan un piso mínimo de vínculo estable. Después, por ejemplo, ejercer nuestros derechos tiene que ver con esto que veníamos hablando, de que la ley en sí misma no nos ayuda para nada. La mayoría de las leyes, de las 27.000 o 28.000 está ya Argentina, de ley nacional, no son conocidas, y las que son menos conocidas son menos respetadas, y la mayoría de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas no tenemos ese aprendizaje de cuáles son todos nuestros derechos. Entonces lo que se busca desde ESI es que los derechos, específicamente en materia de salud sexual y reproductiva y no reproductiva, estén aprendidos y sean sabidos por nuestros estudiantes. El eje... ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, me van avisando por WhatsApp cualquier cosa. El eje vinculado a valorar la afectividad tiene que ver con recuperar un planteo pedagógico que se fue dejando de lado en los paradigmas educativos a lo largo de la historia, y que se circunscribió a nivel inicial. Esto de considerar al juego y a las emociones como parte constitutiva del proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras vamos incrementando los niveles, nivel inicial, nivel primario, secundario, terciario, universitario, superior, se va dejando de lado la importancia de trabajar las emociones como contenido, de trabajar la posibilidad de decir lo que nos pasa, de poner en palabras, de que no se limite la cuestión a estar bien o estar mal, y de que podamos poner en juego otras emociones, que me parece que en este sentido el pensar la literatura con perspectiva de género nos va a ayudar bastante, y va a llenar de contenido eso, y de poder no circunscribir o no pensar que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ver solamente con una racionalidad técnica, con una racionalidad fría, con esto de, yo le tengo que enseñar, que eso también fue una apuesta pedagógica política, por ejemplo, cuando se implementó el EGB3 y polimodal, y se dijo en los últimos años de la estancia en el secundario de los adolescentes tienen que aprender a trabajar. Solamente los que se dediquen a las áreas humanidades tienen que tener filosofía, tienen que tener estos contenidos. Los que se dediquen a economía y gestión tienen que aprender a hacer un libro diario. Y esto fue un paradigma educativo
de hecho muchos y muchas de nosotros somos parte del resultado de eso, y después había que ir completando nuestra formación en otras instancias. Pero la perspectiva tiene que ver con esta oportunidad de trabajar desde la ESI qué nos pasa en todas las instancias de nuestra vida y cómo expresar lo que nos pasa. Después tenemos reconocer la perspectiva de género, que también uno podría decir, por ejemplo, depende cuál sea el posicionamiento personal de cada uno, de cada una, con respecto a los diálogos y las disputas y las luchas feministas, que este es un eje feminista. Y hay docentes que no están de acuerdo con el feminismo y docentes que sí están de acuerdo, y hay feminismos, y hay modos de lucha. La realidad es que este eje lo que marca, así, reconocer la perspectiva de género, es la instancia en la que en los acuerdos internacionales, en la Convención de Eliminación de Violencia contra las Mujeres, en la Convención de Belém do Pará, en la CEDAW, se fue estableciendo como un dato duro de la historia que es necesario modificar, que es la desigualdad entre los géneros. Entonces se le llama perspectiva de género por eso, y no supone ni adhiere específicamente a una corriente feminista en particular, sino a una conducción jurídica que dijo, con los estados del mundo, ya hacia finales del siglo XX, acá hay una desigualdad histórica que es necesario reconocer, trabajar y generar modificaciones sobre eso. Este eje, por ejemplo, es en educación lo que en el ámbito legislativo es la ley de cupo. La ley de cupo en cargos representativos para las mujeres. Sí tiene que ver con reconocer un dato de la historia y que es necesario trabajar. Por supuesto que desde hace, ¿cuántos años pasamos ya? 4 años, de ni una menos, desde la organización y la puesta en las calles y la puesta en el ámbito mediático, social y cultural de las luchas feministas, este eje cobra más sentido y se actualiza en muchas cuestiones. De hecho, una consecuencia de eso es la ley 27234 de Educar en Igualdad, que nombra específicamente a Ni Una Menos y al 3 de junio como una instancia en la que, bueno, el Estado tiene que tomar esa lucha y decir algo hay que hacer. Y ese algo hay que hacer, pensándonos a todos y a todas como Estado, para los que estamos en el ámbito de la educación, tiene que ver con reforzar el trabajo desde la perspectiva de género, con aprender ciertos conceptos, con que después uno cuando ve los contenidos específicos que hay, no es aprender cosas en un nivel conceptual absolutamente nuevo, sino repreguntarnos y cambiar y modificar ciertas prácticas. Ahora tiene que ver con cambiar pequeñas cosas que en la práctica realmente producen transformaciones interesantes. Y el último eje, el quinto, que en realidad es solamente una cuestión analítica, no es que haya un orden, tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, y acá complejizando un poco más del modo tradicional anterior de explicar la educación sexual, tiene que ver con, hay datos de la biología y datos que propone la medicina, por ejemplo, necesarios para trabajar el bienestar del cuerpo. Ahora, no es el único, y es necesario que podamos pensar la salud en su integralidad, como lo conceptualiza la Organización Mundial de la Salud, y es necesario que podamos todas las disciplinas poner contenido y generar lenguaje en relación al cuerpo, al cuidado del cuerpo y a la salud. Esto, la realidad es que muchas veces en las experiencias pedagógicas que hemos podido acompañar desde el equipo de ESI, a veces cuesta, a veces se entiende que trabajar conceptos de, primero que solamente los médicos y las médicas son las personas encargadas de ese saber y que nadie puede aprender ese contenido para trabajarlo, lo cual no es cierto. Y segundo, que para trabajar este eje tenemos que sí o sí hacer referencia a el cuerpo humano, el sistema reproductor y métodos anticonceptivos. Y en realidad, por ejemplo, desde experiencias artísticas y proyectos pedagógicos que incluyen a las distintas artes y el poder pensar cuáles son las concepciones y las representaciones de los cuerpos que hay, que hubo en la historia, ya hay un trabajo con este eje. Cuando puedo pensar cuáles son las representaciones sobre los cuerpos que hay en las redes sociales,
por qué hay adolescencias que están siendo ya, para decirlo de modo sutil, normadas o prescritas por tener un cuerpo o tener otro, porque hay todo un entramado de significaciones y de representaciones que están diciendo que el cuerpo ideal o la belleza ideal va por un lado, y ahí ya la salud, por ejemplo, no se habla, no está presente. Es importante pensar que desde cada disciplina, porque la realidad es que nosotros tenemos un aprendizaje, una formación disciplinar, y nos formamos para algo, y hay algo en lo que creemos que estamos ahí con un manejo específico. Desde cada disciplina tenemos que poder trabajar el contenido del cuerpo y discurso sobre los cuerpos que doten de sentido a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, que no sea solamente el estrictamente en él, porque si no ahí estamos en problemas. A ver, me quedaba otra. Sí, acá cada eje, no voy a desarrollar todo, cada eje tiene unos irrenunciables que se le puso así. Yo primero lo leí, me acuerdo la primera vez que vi los irrenunciables de la ESI, y después pude conocer a las personas que estuvieron desarrollando los contenidos, los irrenunciables, y preguntarles por qué ese nombre, y que fue un debate de varias semanas, los irrenunciables de cada eje, para que nosotros podamos como docentes tener una mínima guía de qué es lo que se debe trabajar con nuestros contenidos. Porque la realidad es que cuando uno habla de complejidad, habla de transversalidad, habla de integralidad, corre el riesgo, es una pendiente bastante resbaladiza, corre el riesgo de terminar hablando de cualquier cosa. Terminar hablando, digo, de hablar de la perspectiva de género, entonces no sé, o puedo hablar de la masculinidad, entra dentro de, porque dice, permite realizar la desigualdad entre hombres y mujeres, reconoce la diferencia sexual entre unos y otros, lo puedo hacer. Yo digo, bueno, hay varones que también sufren violencia de género. Eso es algo que pasa mucho en experiencias pedagógicas. Y ahí es como, bueno, no. Reconocer la perspectiva de género, si uno vuelve al trasfondo que tiene este concepto, supone entender que hay violencias específicas que cuando hay violencia entre la pareja por parte de una mujer hacia un varón es violencia, sí, pero que no vamos a hablar en el mismo nivel ni en el mismo sentido, porque no está conceptualizado del mismo modo que cuando es violencia de un hombre hacia una mujer. Esto no quiere decir que hay que hablar de una violencia y negar otra, sino que hay que conceptualizar de modos distintos. Esto cuesta un montón que se aprenda, así con H, desde un posicionamiento que no esté mediado por nuestros prejuicios, porque tiene que ver con negar violencia, tiene que ver con, así como por ejemplo diferenciamos la violencia que ejerce el Estado hacia las personas, como hablamos de violencia específica cuando hay genocidio de Estado, cuando hablamos de violencia institucional, que es de las instituciones hacia los ciudadanos, bueno, hay violencia vincular, hay violencia en entorno intrafamiliar, hay violencia de género, que en Argentina se llama específicamente violencia contra las mujeres. Entonces, tener en cuenta estos irrenunciables nos hace que pisemos un suelo firme. No puedo decir que voy a trabajar perspectiva de género si no defino, por ejemplo, qué significa equidad de género. Primero género y después equidad de género. Eso es algo que también cuesta mucho, siempre que hablamos de equidad y equidad de igualdad cuesta como diferenciarlo. Siempre decimos que vamos a poner, hace mucho ahora capaz que lo podría hacer, que todo es virtual, pero hay un meme que lo explica muy bien, mejor que lo que podría hacerlo yo, que tiene que ver con la igualdad formal que tenemos nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas ante la ley y ante el reconocimiento del Estado, no significa una equidad de género. ¿Por qué? ¿Pueden en el ámbito legal todas las mujeres acceder a todos los empleos? Claramente. No hay ninguna ley que diga que no pueden acceder a todos los empleos, a todas las instancias, a todas las jerarquías. Ahora, en lo concreto, en lo específico, en Argentina, por ejemplo, en el ámbito educativo, está comprobado y hay estudios que comprueban que en los ámbitos de jerarquía hay mayor cantidad de hombres que de mujeres.
Y ahí se desarrolló y se habló del techo de cristal, y de la falta de equidad, y de la falta de condiciones materiales de igualdad, que es distinto de la igualdad formal. Y después, en el otro irrenunciable, y ya termino, que tiene que ver con reconocer la diversidad. ¿Podemos avanzar? No. Valorar la justicia, no. Respetar la diversidad. Aquí, este eje y los irrenunciables de cada eje también son cosas que desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral se están repensando, no para modificarlo absolutamente, pero sí para pensar en nuevos diálogos y en nuevos irrenunciables en relación a las conquistas de derechos que fueron sucediendo en los últimos periodos. Por ejemplo, ahora podemos hablar de la ley de identidad de género, no solamente a partir de la identidad de género se habla de personas trans, sino que también ahora hay recorridos pedagógicos, tesis en todas las instancias de formación, que hablan, por ejemplo, de personas que se autoperciben no binarias, o no binarios, o no binarios. Digo, se está complejizando la representación, identificación de procesos identitarios que, cuando hablamos de la violencia que ejercen las masculinidades hacia las feminidades trans, transexuales, travestis, transgénero, ya hay una parte penal donde se habla de travesticidio. Entonces hay una propuesta pedagógica para decir hay que pensar la violencia de género, y cuando pensemos violencia de género y hablemos de femicidio, hablar también de transfemicidio, de travesticidio. Son cosas que se están pensando en relación a lo que va pasando en el mundo. Aquí se definió, primero, trabajar la presunción de heterosexualidad, que es esto de dejar de pensar que todo el mundo es heterosexual, y en el ámbito áulico específicamente, en el ámbito escolar, dejar de pensar que no todos nuestros colegas son heterosexuales, que el mundo está compuesto por familia de mamá, papá, hijos e hijas. Digo, dejar de tener esta práctica inconsciente que tenemos todos y todas por una crianza, de suponer la heterosexualidad, porque en sí mismo esa suposición lo que hace es invisibilizar otras vidas, otra trayectoria, otras identidades. Definir orientación sexual e identidad de género, que no lo voy a hacer ahora porque hay poco tiempo, pero que hay un video específico en el canal de YouTube de ESI donde se habla y se explica de modo muy sencillo cuál es esa diferencia. Necesitamos, hay por ahí un primer paso de la aceptación que tiene que ver con, yo acepto la diversidad, como docente, como autoridad, y decir diversidad sin saber diferenciar orientación sexual e identidad de género. No, la diversidad no es una bolsa donde yo voy a poner a todo lo que no sea heterosexual o no sea leído por mí como heterosexual, sino que tiene que ver con experiencias, vidas e historias concretas que merecen una conceptualización mínima y que como docentes nuestro rol no es ni siquiera decir si está bien o está mal, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino trabajarlo como contenido a estos conceptos para que les sirva y les funcione en la vida a nuestros estudiantes en general. Y después esto de el último irrenunciable que aparece en el eje respetar la libertad, que tiene que ver con no puede haber silencio pedagógico. Este es un cambio y es uno de los puntos por los cuales se considera que la ESI es una pedagogía crítica, que tiene que ver con, ya la escuela no puede ser un ámbito en el que yo diga esto no me meto, esto yo prefiero no hablar, sobre todo cuando hay vulneración de derechos, ¿no? Cuando hay violencia, cuando hay bullying, cuando hay discriminación por lo que sea. Tiene que ser la escuela un ámbito en donde las cosas se hablen. No quiere decir esto tampoco pensar en una mirada punitivista, en que mi rol va a ser andar persiguiendo a las personas que dicen algo a nuestros estudiantes, porque la realidad es que la violencia como matriz cultural está presente, pero sí que las cosas que pasan en el aula, que no tienen que ver específicamente con el tema que yo he preparado para llevar cuando entro al aula, las cosas que pasan forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y tienen que hablarse. Puedo no hablar en el momento, puedo buscar ayuda, puedo hablar con colegas, pero no puede seguir habiendo ese silencio. Nos sigue pasando todavía, y ya termino, que muchas veces hay intentos de suicidio o suicidios consumados por parte de adolescentes en vínculo a
discriminación por orientación sexual o identidad de género. Y cuando uno va a algún entorno escolar, hay algunos colegas que dicen, no, no sabemos qué le pasaba. Digo, y ni siquiera dicen, no, era un adolescente trans, era un adolescente gay, estaba siendo discriminado por la familia, por los amigos, por la escuela. Digo, hay un silencio pedagógico real, y eso es algo por lo que hay que avanzar y que no podemos seguir tolerando, porque en este sentido la escuela que nos proponemos trabajar y construir día a día ya no lo puede permitir. Llego hasta ahí, creo que ha sido muy rápido y que no dije casi nada de lo que quería decir. Espero que les sirva y seguimos con PRI y después respondiendo preguntas también. Es un poco yo. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Excelente, todo lo que nos estás compartiendo, excelente y necesario más que todo para los docentes, para nosotros los futuros y para la gente que está ejerciendo la pedagogía y la educación social, conocer y aprender constantemente sobre esta ley 2650 de ESI, necesaria para crear y para generar infancias libres, ¿sí? Sin frustraciones. Todavía estamos a tiempo de trabajar con todas esas infancias que puedan crecer con estos nuevos paradigmas en los diversos escenarios pedagógicos en los que nos desarrollamos, tanto los docentes como las personas que trabajan en las ciencias sociales o las pedagogías. Te cuento que hay un próximo conversatorio planificado también. Hay mucha demanda sobre lo que es ESI por parte de los estudiantes y de los docentes. Por suerte, que me parece genial que exista esta demanda y este pedido constante sobre juntarnos a charlar, y a aprender, a repensar, a deconstruirnos. Hay una idea de hacer un otro conversatorio sobre perspectiva de género en relación a los cuerpos. Así que ahí seguramente te vamos a estar molestando para seguir escuchándote. Yo no tengo ningún problema de estar horas sentadas acá, pero bueno, así es esta cuestión de lo virtual y, bueno, los tiempos que nos dan los conversatorios. David ha ido rescatando ideas principales, ¿sí? de tu exposición, porque por ahí hay gente que se conecta un poco después y suelen leer el chat, entonces en el chat hemos ido rescatando. Ahora vamos a pasar con la profe Priscila. Ella es la profesora Priscila Gil. Bueno, ya más o menos la presenté. No sé si Pri está por ahí. El eje de ella es ESI, literatura emergente en Tucumán. Así que le doy la palabra a ella. Todas las preguntas, sí, ya hay preguntas para vos, Bruno. Cuando termine Priscila, sí, abrimos el espacio. Te doy la palabra, Priscila. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, María, gracias, Bruno, gracias a todas, todos, todes por estar acá. Ya sé que la virtualidad tiene sus límites, sí es cansador estar mucho tiempo escuchando, y también charlamos con Bruno hace un rato, estas son cosas que dan para seminarios anuales, se puede hacer una capacitación de ESI que dure un año, y nosotros lo tenemos que resumir en 20 minutos, entonces mucha presión, y nos agradan la cantidad de preguntas y comentarios porque quiere decir que hay un interés y que por supuesto hay tensiones en torno al interés. Eso es como por definición el interés, ¿no? Genera muchas cosas cruzadas, contradictorias, la gente quiere saber pero a la vez tiene miedo, a la vez no conoce y a la vez es urgente porque se impuso en la agenda, porque los chicos en la escuela hablan de la ESI o a veces no hablan de la ESI como concepto, pero necesitan la ESI y lo manifiestan desde otros lugares, entonces esa es la potencialidad de esta ley, que tiene que ver con un proyecto de escuela y con una mirada sobre la ciudadanía, sobre qué se considera un niño, una niña, un adolescente, un profesor, un preceptor, y ahí es donde entran todas estas discusiones y por eso es transversal, quiere decir que atraviesa todos los espacios e interdisciplinar. Razón por la cual yo voy a presentar ahora un pequeño PowerPoint, sin volver sobre lo que ha dicho. Ahí me preguntan si es correcto decir todes. Ya voy a referirme, si me pongo a hablar de eso, se me va toda la exposición, ¿sí? Yo después igual les puedo pasar todo esto por mail, esto además queda grabado, voy a dejarles mi mail a disposición para que cualquier cosa que necesiten se comuniquen, ¿sí? Nosotros somos un grupo de gente que ya está trabajando con ESI hace mucho, ¿sí? Así que bueno,
La idea es pensar sin volver sobre lo que ya ha explicado Bruno, lo explicó muy bien, ¿por qué la literatura, en este caso emergente de Tucumán, ya voy a explicar qué es lo que quiere decir emergente, vos vas a transmitir, perfecto, eso te iba a pedir. ¿Por qué literaturas en plural y emergente pueden ser disparadores para trabajar la ESI para todos los espacios, digamos, para todos los docentes, no necesariamente gente de literatura, ¿sí? A menudo mucha gente ha utilizado un texto, una publicidad, una canción, una situación X para abordar una problemática, ¿sí? Yo puedo tener clases de química, puedo tener clases de historia y recurro a alguna serie. Ese procedimiento de intertextualidad, de citar algo que se ha presentado para abordar un tema, es súper común en la docencia, ¿sí? Entonces, justamente como constantemente nos ponemos en estas situaciones de tener que abordar determinadas cosas desde otros textos, la literatura siempre es un espacio de encuentro muy interesante para poder abordar la ESI, ¿sí? No sé, siguiente diapositiva. Si quieren la puedo compartir yo, si me dejan presentar a mí como para ir volviendo. Bueno, ahí está, perfecto. Sí, no, está bien. Ahí presenta la compañera. Decía Bruno, bueno, es una ley integral, transversal, propone una mirada renovadora, revolucionaria, tanto de escuela como de sujetos que la habitan, ¿sí? Docentes, estudiantes, preceptores, familias, trabajadores en general, sociedad. Esto es muy importante, toda educación es sexual. ¿Por qué toda educación es sexual? Porque desde que la escuela se funda en el siglo XIX, hay una mirada sobre lo que se supone que es un estudiante y un profesor. Entonces hay una serie de discursos muy escolares que tienden a mirar, por ejemplo, a los adolescentes como sujetos pasivos, sujetos que no tienen demandas, no tienen deseos, no tienen inquietudes, a los niños y a las niñas como propiedad de sus padres, y la ESI viene a decir en realidad no. Esto nunca fue así, es una mirada que la escuela ha intentado imponer y que a medida que han ido pasando las décadas y ha avanzado, digamos todo en términos legales, como decía Bruno, se ha ido modificando. Pero en el momento en el que yo generalizo, y creo que toda familia es una familia formada por mamá, papá y hermanos, en el momento en el que digo reunión de padres, en el momento en el que supongo que todos los chicos son heterosexuales, que todos los chicos tienen los mismos gustos, que todos los chicos están pensando en las mismas cosas, voy disparando generalizaciones que suelen tener bases muy discriminativas y no siempre son conscientes, ¿sí? Muchos docentes trabajan con la ESI desde antes que la ESI exista, ¿sí? Por eso es importante pensar y preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy trabajando yo y qué concepto tengo de los estudiantes y cómo me paro yo como profesor ante determinadas situaciones o realidades, ¿sí? A mí no me agrada esto de llamar a gente externa que no está en la educación para disertar así como iluminados, ¿no? Porque no está bueno que a los profesores le estén explicando qué es la educación, eso también es muy violento. Ustedes saben mejor que nadie qué es la educación, porque intervienen constantemente y bueno, intervenían incluso cuando no había tantas herramientas como ahora, ¿sí? Entonces, bueno, siguiente diapositiva, yo voy como haciendo así. Bueno, los NAPS y la ESI, que son, digamos, en términos de documentos, dos espacios que se relacionan, porque los NAPS son los núcleos de aprendizaje prioritarios que muchos de ustedes ya los deben conocer, que hay para el nivel inicial, para el nivel secundario, y la ESI, que tiene una serie de lineamientos curriculares por materia, pero que también propone una transversalidad. En el caso concreto de la literatura, también proponen una nueva forma de entender la lectura y la escritura, ¿sí? O la alfabetización. En este proceso de alfabetización ya no hay, digamos, una mirada de que la escuela enseña y llena de contenido donde no hay nada. La escuela es un espacio de formación y de contención sumamente importante, pero todas las personas ponemos en juego saberes a la hora de construir un conocimiento. Entonces, la alfabetización es siempre un proceso activo. Y la alfabetización, en este caso literaria, el contacto con la lectura y con la escritura en las aulas, puede ser un disparador no solo en el marco de las ciencias sociales, sino también de las ciencias naturales. Esa división de las ciencias duras y las ciencias blandas también es un paradigma viejo que está empezando a caer, ¿sí? Y es necesario poder ir hablando de eso. Siguiente diapositiva.
Bueno, esto es lo que les decía, ¿sí? La alfabetización se concibe como un proceso de desarrollo de habilidades de lectura, escritura, oralidad y escucha en contextos siempre situados. ¿Por qué siempre situados? No son las mismas las problemáticas en Tucumán que en Buenos Aires que en La Pampa que en Entre Ríos, tampoco es lo mismo la urbanidad que la ruralidad. Son variantes que son muy importantes tener en cuenta y que constantemente están atravesando todas las instancias educativas, ¿sí? Siguiente diapositiva. Bueno, fíjense acá dice, la lectura oral comunitaria, que es algo que se hace mucho, siempre empezamos con algún disparador, o esto de, bueno, a ver, leamos en grupo, charlemos esto en grupo, es clave. Y el ejercicio de narrar, de recitar, de contar en las aulas, puede democratizar sensaciones, hablar de tensiones que son propias del aula, esto me gusta, esto no me gusta, esto me incomoda. Esa idea de que la literatura es para entretener es un discurso equivocado, porque la literatura puede generar sensaciones horribles, sensaciones muy, digamos, angustiantes, y para eso es también, ¿sí? Para poner en diálogo cosas que nos pasan, modos de leer y formas de hacer arte que son diversas. Y todo eso aparece cuando, no sé, se narra la leyenda del perro familiar y los chicos te dicen, sí, porque mi abuelo lo ha visto, mi papá lo ha visto, y dice que es así. Se ponen en juego un montón de tensiones, ¿sí? Eso pensando en una cantidad de ejemplos. Entonces, la lectura oral, la comunicación literaria, nos sirve justamente para empezar a hablar de la dimensión emocional, de los procesos psicosociales cognitivos que atraviesan a los sujetos en una práctica de construcción del saber, ¿sí? Siguiente diapositiva. Bueno, los NAPS y la ESI, digamos, en esta dimensión muy potente que tienen, que si lo analizamos solamente como leyes, y como esto que decía Bruno, una cuestión solamente racional de leer la ley y nada más, puede parecer una cosa más, pero si pensamos en realidad en lo que están proponiendo de fondo y en todo lo que podemos retrabajar en función de eso que está escrito, son herramientas súper potentes, ¿sí? Entonces, no solamente empoderan personas, porque les permiten hablar, les permiten manifestarse, les permiten presentar su identidad, defenderla, sino que también pretenden o proponen descolonizar el saber. Fíjense que está ahí con negritas. ¿Por qué? La idea de descolonizar viene de la palabra colonial, ¿no? Algo colonial es algo que a lo largo del tiempo nos han ido, digamos, diciendo que era lo que teníamos que saber, un poco el sinónimo de lo universal. Se supone que las personas tenemos que aprender una serie de cosas porque sí y porque tradicionalmente la gente las enseña. Y bueno, pero ¿qué pasa si se están produciendo una serie de prácticas, por ejemplo, en Tucumán, que es de lo que yo voy a hablar, que por alguna razón no se conocen o no se enseñan porque hay resistencia, porque no hay circulación? Bueno, eso es un poco pensar qué estamos enseñando y desde qué lugares, y la ESI es un espacio interesante para pensar eso, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Cómo ingresan prácticas culturales en las aulas que tienen que ver con las infancias y con las adolescencias? ¿Sí? La otra diapositiva. Veo que ahí están poniendo preguntas y todo, vamos a contestar todo eso, ¿sí? Bueno, un canon local tiene mucha resistencia por cuestiones de tradición, es decir, esto estaba en el programa, entonces yo lo voy a enseñar así, ¿sí? Circulación, no sé dónde se consigue ese material, no sé quién lo hace, no sé de dónde sacarlo, acceso, y espacios de reflexión entre docentes. Fíjense que en las capacitaciones docentes siempre terminamos hablando muchísimo de nuestras experiencias personales en el aula. Me ha pasado esto, he sentido esto, tal chico me ha dicho eso. Eso es un emergente muy interesante porque da cuenta de que muchas veces los profesores no tenemos espacios de charla para pensar, por ejemplo, ¿por qué enseñamos lo que enseñamos? Y eso es muy interesante. Generar esos espacios nos hace también reflexionar acerca de, bueno, ¿y por qué no estoy pensando en esta dirección y sí en esta, sí? Hay ahí algo muy fuerte para pensar por qué tenemos ciertas costumbres en el aula y ciertas tradiciones se enseñan determinados textos, qué sé yo, por qué todo el mundo trabaja con textos de Borges, por ejemplo. Y porque es un gran escritor, ¿no? A mí me encanta, pero también hay otras razones de fondo. Entonces, pensar en el canon local nos permite pensar qué se está produciendo acá y por qué, ¿sí? La siguiente diapositiva. ¿Qué son las literaturas emergentes? Lo marco ahí también con negrita, ¿por qué?
Porque el concepto de emergente es un concepto amplio, es como el concepto de contemporáneo. Puede significar muchas cosas, depende también desde qué espacio lo estoy tomando yo. En mi caso y en mi investigación, es la literatura que se produce acá en Tucumán, en la región, dentro de Tucumán, digamos, dentro de la región del NOA, no solamente Tucumán, desde más o menos el 2014-2015, ¿sí? Pero yo puedo decir emergentes del siglo XXI, claro que sí, habrá que justificar por qué tomo determinados textos del siglo XXI. En mi caso son los últimos años, ¿sí? ¿Y qué van a hacer entonces esas literaturas emergentes? Prácticas artísticas atravesadas por convenciones sociales de continuidades, rupturas, innovaciones, que se están produciendo en la actualidad en nuestra región desde hace aproximadamente, 6 años y hasta ahora, ¿sí? Fíjense que digo prácticas artísticas. ¿Por qué? Porque se toman muchísimas modalidades del arte, y eso tiene que ver con tradiciones, cosas que se escriben acá, cosas que no, y un juego con basarme en eso que ya se ha hecho y romperlo, ¿sí? Que es propio de las artes en general. La otra diapositiva. Bueno, están relacionadas, y esta es una cosa que, a ver, alguien me pregunta, ¿qué herramientas tiene el docente para luchar con el carácter colonial de los espacios de aprendizaje, ¿no? Bueno, eso es una gran pregunta. Y las herramientas van a ser justamente, como con casi todo, la información y la posibilidad de juntarnos, ¿sí? Porque cuando hay una grupalidad, hay un proceso de transformación. Y, por supuesto, conocer de dónde sale, cómo se puede trabajar, generar claves de lectura, que es un poco lo que voy a hacer ahora en un ratito con algunos textos, ¿sí? En Tucumán y en la región en general, la aparición de muchos textos literarios, artísticos en los últimos años está directamente relacionada también con la aparición de muchas editoriales independientes en el NOA, y con las ventajas y también desventajas, ya vamos a ver por qué desventajas, de las redes sociales, ¿sí? Esta circulación, esta democratización del Internet, y el hecho de que han ido apareciendo sellos que se han fijado en determinados intereses que tenían, han ido provocando una diversidad en el catálogo que en Tucumán, en algunos circuitos, funciona mucho. Pero a veces nos sucede que los profesores, por ejemplo, no saben dónde conseguir esos textos o quién los produce, cómo ponerse en contacto para comprarlos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver justamente con que hay una presencia muy fuerte del canon, no solamente de Buenos Aires, sino de un canon como muy clásico, que se enseña desde siempre porque sí. Y a veces hay gente que no quiere enseñar desde siempre porque sí, y que tiene ganas de conocer esto y no tiene las herramientas porque justamente no sabe de dónde sacarlo, ¿sí? La otra diapositiva. Bueno, todos los proyectos literarios, en sus particularidades y diferencias, configuran catálogos, es decir, conjunto de obras que contribuyen a la bibliodiversidad. Como su palabra lo indica, bibliodiversidad es la diversidad en proyectos culturales, ¿sí? La posibilidad de que existan muchas formas de arte que tengan además visibilidad y que se comercialicen, circulen en una comunidad, ¿sí? Es también un derecho, la bibliodiversidad, poder acceder a distintas cosas y no solamente a un solo mercado. Bueno, la otra diapositiva. Acá hay una serie de editoriales en Tucumán que están funcionando desde hace bastantes años. Estas son las que están activas, pero hubo otras, digamos, que existen editoriales desde hace un montón de años, y no es que es un fenómeno de ahora. ¿Qué es lo que es un fenómeno de ahora? Que se han superpuesto, que han empezado a generar redes y que han aparecido otras, ¿sí? Tampoco es que la edición independiente se inventó hace 5 años, ni que ciertas formas de escribir poesía o narrativa tienen 3 años, no, tienen toda una tradición en nuestra región, ¿sí? Pero se ha dado este fenómeno de que han aparecido otras, entonces se han multiplicado los catálogos. Algunas de ellas, por ejemplo, yo le he puesto acá el nombre de la editorial y su Instagram, pero si no tienen Instagram, también aparecen así en Facebook, ¿sí? Gerania Editora, de Gerania Ediciones, Gato Gordo Ediciones, Mono Ambiente Ediciones, El Balazo Ediciones, La Cimarrona Ediciones, Inflorescencia Ediciones, Falta Envido, que están en las otras diapositivas. Entonces yo lo que hice acá es arrobarle las cuentas por si a ustedes les interesa entrar en contacto con esas editoriales y ver cuáles son los catálogos que ofrecen, ¿sí?
Hay muchos libros que la gente no conocía y en capacitaciones ha conocido, se ha puesto en contacto con los autores, que eso también es una ventaja de estos tiempos. Como muchas de estas autorías son autorías jóvenes, de personas que están en actividad, ponerse en contacto con les escritores, llevarlo a las escuelas, hacer cafés literarios, hacer propuestas en espacios abiertos, hacer conversatorios en redes, es toda una relación distinta con esto de la práctica de escritura, ¿sí? Entonces, también entusiasma mucho a los niños, a los adolescentes, la posibilidad de juntarse con el escritor, hacerle preguntas, leer sus textos, compartirlos, armar talleres, que por ahí si lo quiero hacer con escritores muertos, no puedo, ¿sí? La otra diapositiva, en realidad la otra. Dos más. Ah, perdón, acá la marca de Caín tiene una particularidad que es una editorial tucumana de historietas, ¿sí? Se dedica solo a la edición de historieta. Entonces, por ahí, si alguien está dando historieta y tiene ganas de ver qué hay, qué se está produciendo, hablar con historietistas en Tucumán, puede ponerse en contacto, ¿sí? Ustedes saben que lo multimodal, el género gráfico, la historieta, la novela gráfica, el libro álbum, en tiempos como estos funciona muchísimo, ¿sí? Eso y otro género muy común es el de las distopías, ¿sí? Historias que tienen que ver con realidades como las que estamos viviendo ahora exactamente, ¿no? Una pandemia, los zombies, el fin del mundo y todas esas cosas. La otra diapositiva. Bueno, otra referencia importante, recién he visto a alguien de esta revista que estaba entre los conectados, la revista La Papa en la literatura tucumana, que desde hace un año viene trabajando de una forma muy intensa. ¿Por qué? Porque lo que hace es primero presentar el archivo de los catálogos, reseñar libros, hacer entrevistas a, primero era solo escritores, pero también son cantantes, teatristas, o sea, una serie de actores y gestores culturales para presentar un panorama de lo que está pasando a nivel cultural acá en Tucumán, ¿sí? Entonces, por ahí lo que van a encontrar son reseñas de esos libros, entonces ahí ya tenemos no solamente el libro en cuestión, sino la reseña que alguien ha hecho, y se puede ver estos cruces que hay, a nivel de todas las artes. Entonces ahí también está robado más adelante la dirección de la Papa. Si quieren entrar, ahí van a encontrar todo el catálogo para, si no tienen conocimiento de todas las obras, pueden buscarlas ahí, ¿sí? La otra diapositiva. Todas las preguntas que me están haciendo las vamos a contestar, ¿sí? Bueno, ¿por qué estas literaturas se pueden pensar desde la ESI? ¿Y por qué no es necesario que yo sea solo profesor de lengua para trabajarla? Profesor, profesora. Porque puedo de repente, a partir de un poema, de un fragmento de texto que a mí me ha gustado, me ha interesado, trabajar alguna problemática que no necesariamente tiene que ver con la materia, ¿sí? Una situación de discriminación, de bullying, de acoso que se produzca en el aula, no se va a producir, no va a esperar para la clase de lengua, de filosofía, de ciencias sociales. Se va a dar en el contexto que sea y tenemos que tener herramientas para intervenir, ¿sí? Entonces, por ahí, un texto disparador nos ayuda, más allá de que seamos del nivel primario, secundario, de ciencias sociales, de ciencias naturales, ¿sí? Por supuesto, como decía Bruno, hay toda una adaptación de niveles, ¿sí? Nunca van a ser los mismos contenidos los de primaria que los de secundaria, y dentro de secundaria no es lo mismo trabajar con un chico, una chica de 12 años que con uno de 17. Todo eso está adaptado en los cuadernillos de ESI, en los NAP, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con estas literaturas que nos posibilitan trabajar la ESI? Recuperan la oralidad, ¿sí? La variedad lingüística de las regiones, eso es muy interesante. Hibridan géneros, que es muy propio de este siglo. Apuestan a esto que, si no conocen el concepto, les cuento, performático, es como la puesta en acto, ¿sí? Incorporar elementos de otros campos a las prácticas, determinados elementos en el vestuario, poner en escena un personaje, un perfil, ¿sí? Trabajan con una literatura escrita, pero que está hecha para escucharse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a ver, ahora les voy a pasar un video, que algunos de estos textos, si bien tienen un origen escrito, son muy hablados, entonces nos permite también interpelar desde ese lugar, desde ese juego muy fuerte con la oralidad. Dialogan con géneros no artísticos, el discurso médico, el discurso de los medios, el discurso político, el discurso histórico. Lo van a ver ahora en un ejemplo, ¿sí? Es como que están constantemente viendo qué está pasando y eso aparece en la literatura y eso es siempre bien interesante.
Al ser producidas por juventudes, en general, sí, en general, hay otros casos de literatura emergente no producida por juventudes, por supuesto, tienen la potencia del intercambio cuerpo a cuerpo con las autorías, esto que les decía, se puede invitar a alguien a la escuela, se lo puede llevar y hacer una actividad al aire libre, etc. Circulan en redes y en libros. Entonces tiene un acceso en apariencia más libre, aunque eso a veces también genera ciertos problemas, porque se tiene acceso, por ejemplo, consigo el nombre del escritor, de la escritora, y tengo acceso a un solo poema, porque me estoy relacionando mediante las redes sociales. Bueno, la idea es empezar a dejar de leer textos sueltos y acceder a la obra de los autores, ¿sí? Yo conozco a este autor por la red, he leído un poema, un cuento, bueno, ahora quiero saber qué más hace, quién lo ha publicado, si alguien ya lo ha trabajado en algún aula, si ha ido a alguna escuela, si ha hecho algún taller, ¿sí? La siguiente diapositiva. La otra. Bueno, este material audiovisual hecho por Javier Nadal Testa, que es un artista visual de Tucumán, sobre un poema de Marcos Rossi, ¿sí? Escritor tucumano, nacido en 1995. Si podemos pasar el video, sería buenísimo. Vamos a ver si nos da la internet. Si no, después les paso ahí el link. Está en la otra diapositiva el video. Pero no se escucha, ¿no? Creo que no se escucha. No importa, no sé. Creo que no se está pudiendo escuchar. Yo después les paso el link, ¿sí? Avanzo con otras cosas porque no quiero demorarme mucho, porque bueno, si no se vuelve muy pesado. Si me llevas a la otra diapositiva. Ahí está el link, ¿sí? Eso lo pueden descargar en YouTube. Es un trabajo audiovisual de poemas. Lo he hecho con varios escritores y escritoras de Tucumán, de la región y de todo el país, ¿sí? No sé, la otra diapositiva. Bueno, a ver si este texto está acá. Este texto está en este libro que lo editó Gerania, se llama La vida en el norte, desear y vender, ¿sí? Que Gerania tiene todo un trabajo también visual con las tapas, un montón de personas trabajando en la edición, como todas las editoriales, ¿no? A ver si está acá. Bueno. No lo tengo acá, pero por ejemplo, fíjense esto de interesante y cómo también nos rompe la idea de una poesía súper extensa. Un micropoema y tiene una foto de Mirta Legrand que está ahí con una copa, ¿no? Y dice, el poema 48, si uno se sienta a la mesa es porque ellos tienen la comida. Poema súper concreto que nos permite trabajar un montón de cosas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es uno? ¿Por qué está esta foto ahí? Y fíjense que ha incorporado lo multimodal, ¿sí? Una foto, un gráfico. Tiene todo un trabajo con el graffiti también. Y los poemas están dialogando con eso. Por eso digo que muchos de los poemas trabajan con discursos que no son necesariamente discursos de la literatura. Son otros discursos sociales que están circulando. Ya ven esto de la vida en el norte. ¿Qué querrá decir? Bueno, en relación al texto que no pudimos escuchar, cosas para hacer concretamente, ¿no? Lista de detalles en los que está Dios, ya van a ver por qué, spoiler de nuestra vida cotidiana, dónde está el futuro, las 10 diferencias entre querer y ser querido, querida, queride, ¿sí? Esas son actividades posibles en función de la lectura de ese poema, que es el que no pudimos escuchar. Si me llevas a la otra diapositiva. Un poema de Lena Díaz Pérez en No hablarás con extraños, también. Este libro lo sacó Gerania este año, es de esta chica, Lena Díaz Pérez, y el poema está acá, ¿no? Les leo un fragmentito, después igual linkeo todo esto. Butilascopolamina por las dudas.
Ingerí la buscapina preventiva y no viniste. Le mandé a mi estómago butilescopolamina, derivado de la escopolamina, semejante antiespasmódico, por si sucedía que me doliera la panza al ver tu cara entrar por la puerta. Me cambié la bombacha y no viniste, cubrí mis interiores con un dispositivo que presentaba menos tela que el dispositivo anterior, semejante prenda, por si sucedía, cargué de valor la prenda, por si sucedía, y ni siquiera viniste. Me repasé los pelos de las cejas con la pinza, vaya que duele arriba del párpado, me repasé los pelos por si me mirabas muy de cerca, semejante actividad para que te guste lo que veías de cerca, por si, como si menos pelo en la ceja pudiera retenerte, y ni viniste. ¿Usted es consciente de que alguien puede estar tomando buscapina por usted? ¿Usted es consciente de que le gusta a alguien? ¿Usted es consciente de que quizá deba empezar a reparar en los dispositivos de telas interiores de su partener? ¿Usted tiene corazón? ¿Usted gusta de alguien o no gusta de nadie? ¿Usted repara en las cejas de la gente? ¿Usted no escribe porque tiene miedo? ¿Usted no llama porque tiene miedo? ¿Usted no toca timbre porque sería raro? Eso está bien. Y sigue un poema que tiene una página más, ¿sí? Pero fíjense que acá, mediante la pregunta, ¿usted algo?, está interpelando a una otra persona, y me parece que este tipo de textos pueden funcionar por este rasgo oral muy bien en adolescencias. Ahora vamos a hablar de algún ejemplo para literatura infantil, que veo que están escribiendo algunas preguntas. Pasamos a la otra diapositiva. Micuman, de Marcos Rossi. Bueno, este libro está agotado, pero ha funcionado mucho entre los docentes. Lo editó Mono Ambiente en el 2016 y es un juego de lenguaje, de palabras justamente entre Tucumán y Micuman. Y tiene un texto muy, muy hermoso que se llama Juliana. Y es como un libro de poesía narrativa. O sea, tiene la potencia de la poesía, pero a la vez va contando historias de Tucumán, ¿sí? Cuando te conocí. Tu hermanito estaba solo jugando con una pelota, fui a jugar con él para que vos me veas, nosotros no jugábamos con tu hermanito. Después se sumaron otros amigos y el cabudo la tiró al patio de la casa, trepamos a la tapia, Chupetín y yo en carretita. Él no se animó a meterse, entonces le dijeron, y de ahí cabeza descalza, y yo te mantuve la mirada mientras bajaba de la tapia triunfante con la pelota de tu hermanito. Resistencia. Qué vergüenza esa tarde que jugábamos a la pelota y vos andabas por ahí. Espero que no hayas visto cuando el cabudo pesado me tiró al piso y me asfixió con su panza. Yo luché con todas mis fuerzas y nunca dejé de resistir hasta que el cabudo se aburrió de asfixiarme y yo hice de cuenta que yo, con mi lucha, me lo había sacado. Botellita. En el cumpleaños del Chiqui, que era muy amigo tuyo y muy amigo mío, jugamos a la botellita. Bueno, como ven, es una historia de amor infantil. Después hay una sección del poema que se llama Una de cal y una de arena, que habla de la relación entre dos albañiles en Tucumán, ¿sí? Y de todos los discursos familiares y sociales en torno a eso. Bueno, tienen mucha potencia los textos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya voy cerrando, no se preocupen, así no se haga tan pesado. Pesadillas políticas, antología distópica. Esto sacó Gato Gordo el año pasado, una de las editoriales, de una antología de cuentos, como presintiendo el año que se venía, ¿no? Que es digamos, este año tan distópico de pandemias y cuarentenas. Son cuentos, son 6 cuentos de escritores tucumanos, escritores y escritoras, en donde hablan de cosas que en su momento se nos han presentado como pesadillescas, como horribles, y que se han transformado en una realidad social. Si nosotros nos preguntamos si hace 10 años pensamos que nos íbamos a pasar un año entero metidos en nuestras casas, seguramente eso parecía una cosa de película. Sin embargo, hoy es una realidad. Un poco con eso juegan estos textos. Y tiene la marca local, ¿sí? Porque no es lo mismo vivir la distopía en Tucumán, sin agua, sin luz, que vivirla en Nueva York, ¿sí? Hay distintas formas. Por eso cuando hablamos de perspectiva de género, y esto ya lo dijo Bruno, no es solamente pensar en género varón, género mujer, sino también en la región, en las variantes lingüísticas, en los lugares en los que se vive y en los que se producen determinados textos, en las etnias, en los procesos de racialización que sufren determinadas comunidades. Hay muchas cosas que pensar a la hora de pensar cómo trabajamos en el aula, ¿sí? Y la literatura, toda la literatura en general, pero hablando de literatura que se produce en nuestra región y que muchas veces no conocemos, nos permite muchas veces entrar
desde disparadores para poder problematizar estas cosas, porque como decía Bruno, ya no podemos seguir sosteniendo una escuela del silencio, una pedagogía del no me importa, del esto no tiene que ver conmigo, cuando además sabemos que la docencia tiene que ver con ese trabajo constante que muchas veces nos satura, nos cansa de intervenir, de estar, de pensar. Entonces me parece que si tenemos herramientas y formamos grupos y comunidades, podemos llegar a hablar de estas cosas y a generar espacios de reflexión y de transformación en la escuela, ¿no? La siguiente diapositiva. Creo igual que es la última. Bueno, conclusión, ¿no? Cruzar el género con la región, la variedad lingüística, las artes y los discursos sociales en general puede ser una gran puerta de entrada para cualquier docente, no necesariamente docente del área de lengua, ¿sí? Yo puedo a partir de algún fragmento de esto trabajar alguna problemática más allá de que no sea la materia de lengua y literatura, sino sería algo solamente dirigido para esa población. Y las últimas dos diapositivas son otros títulos que pueden conocer. Yo de todas formas tengo todo esto en un mail, se lo voy a pasar a María Luján para que ella les pase toda esta información, ¿sí? Bueno, ahí está mi Instagram, donde también están subidas todas estas cosas. Ese es mi mail personal, si les interesa me escriben, quedo a disposición de ustedes. Bueno, no quiero seguir demorándome, y esto me ha costado un montón porque es un montón de información que tuve que resumir muy sintéticamente. Si tienen otras consultas, ya saben, nos pueden escribir, y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, profesora Priscila. La verdad que sí, son temas muy amplios, pero esto de alfabetizar para reducir las desigualdades, estos espacios tan necesarios, muchísimas gracias por la democratización de sus saberes, por compartirnos todos sus saberes. Y me estaba acordando el libro que mostraba recién, que es maravilloso, porque ¿cómo está la foto de Alejandra Pizarnik? Acá, ¿sí? Referente de la literatura argentina. Después viene Palito Ortega, y después viene otro poema donde aparece Gladys. Este libro, bueno, yo también lo recomiendo, de Marco Rossi, me parece genial. Quiero contarles también que Priscila y Bruno escriben. Bruno hace columnas en lanotatucumana.com. A mí me encanta leerlo, me parece maravillosa las columnas que él hace. Bueno, yo acá tengo esto de Priscila también, ¿sí? El de poemas no lo tengo, pero estos son 3 cuentos que están maravillosos. Como verán, yo soy muy fanática también de las editoriales independientes, de todas estas editoriales emergentes. Ahora sí, ahí está el libro de Priscila, está mostrando su libro de poemas. Queremos también que una cuestión de justicia social es aportar a la literatura y a las editoriales emergentes que se están gestando en Tucumán, ¿sí? No siempre ir corriendo a las grandes cadenas a comprar el libro que está de moda, nos recomiendan las grandes editoriales, ¿sí? Los monopolios editoriales, sino también aportar, ¿sí? Aportar a la cual crece esta cuestión de que la cultura local pueda crecer. Tenemos, por ejemplo, Juan, ¿sí? Vamos a habilitar el micrófono, ¿sí? Juan pidió hace rato poder hacerle una pregunta. Sí, aquí estoy, Luján. Buenas tardes a todos y a todes. ¿Hago nomás la pregunta de Luján o la haces vos? No, hacerle la pregunta, profesor, Bien, bien. La pregunta también, después de Juan, se puede sumar. Bien. Bueno, la verdad, bueno, ante todo, muchísimas gracias, profesor Bruno, profesora Priscila. La verdad que ha sido una tarde de muchos grandes aprendizajes. Gracias por la democratización de sus saberes, por los grandes aportes desde una perspectiva de género de la ESI. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy docente de nivel primario y también estuve como preceptor en el nivel secundario, y me tocó estar en el área de tutoría, ¿sí? Y hay muchas vivencias de los alumnos, ¿sí? Que no podría contar en estos momentos porque son muchísimas, pero mi pregunta es, para los dos en realidad, para ambos profes, actualmente, ¿ustedes creen que desde la virtualización, porque obviamente no estamos en el aula,
se está hablando se está enseñando la ESI en todos los niveles, desde una perspectiva de género, respetando los ejes de la ESI, y también involucrando a la misma literatura, ¿no? Yo creo que la gente está haciendo lo que puede en este contexto de virtualidad, que también eso de producir y hacer, bueno, puede perfectamente transformarse en un mandato que nos genera angustia, que es importante trabajar la ESI en la medida en la que se puede y justamente visibilizar que hay una situación de angustia y decirlo, y como escuela no olvidarnos que hay una pandemia, es un posicionamiento que tiene que ver con la ESI, ¿sí? Porque tiene que ver con dimensionar las emociones, aunque la virtualidad nos haya puesto en una situación en la que no esperábamos, a la que no estamos acostumbrados. Realmente creo que en este momento cada quien está trabajando desde lugares distintos como puede. Es importante tener herramientas para la ESI, pero bueno, si no podemos garantizar la conectividad de la mayoría de las personas, menos podemos garantizar la ESI en todos los niveles, en todas las materias. En cuanto sea un impulso, aunque sea un poquitito lo que se pueda, me parece que es importante. Si sacamos una cosita en limpio de hoy, y podemos pensar en los días siguientes, ya es para mí muy importante, por lo menos esta es mi opinión. No sé, Bruno, qué decir. Sí, a mí me gustaría primero recomendarles como estamos en lo virtual, recomendarles también otras cosas virtuales. La conferencia que dio Inés Dussel, quizás ya la vieron, la clase en pantuflas. Es una conferencia de hace poco que está en YouTube, se llama así, la clase en pantuflas, Inés Dussel. Es una clase magistral sobre qué significa enseñar en este contexto de pandemia, con muchísimos puntos de lo que se viene debatiendo, con límites y posibilidades, ¿no? Yo creo que no se llegó a implementar de modo pleno en todos los niveles la ESI en ningún momento, claramente. Estaríamos mejor todos y todas como sociedad si eso ya hubiera pasado, porque los efectos de ciudadanos y ciudadanas con saberes adquiridos, incorporados en sus prácticas, serían como cambios abismales. Yo creo que en algún momento se va a poder hacer, confío en eso, tengo una confianza cuasi espiritual, religiosa, con respecto a eso, a que creo que se va a llegar a implementar. Se ha avanzado muchísimo desde justo hoy en una reunión con docentes que se hizo de docentes de nivel secundario, de escuelas públicas, para compartir qué habían podido hacer en razón del 3 de junio con sus estudiantes, y había experiencias bastante disímiles, algunas habían avanzado un montón, otras muy poco, y cuando uno veía ese trabajo daban ganas de llorar porque decía, bueno, en el 2006 arrancamos, en el 2008, cuando llegaron los materiales a las escuelas, en Tucumán en muchas escuelas los tiraron a la basura o los quemaron a los materiales, y ahora ya hay docentes trabajando concretamente. Me parece que también hay que pensar en esto de qué significa tener ESI, o llevar la ESI, o abordar los contenidos con ESI. Las escuelas están haciendo lo que pueden, y la realidad es que tampoco la sexualidad de las adolescencias, por ejemplo, se detuvo, los emergentes siguieron existiendo, las cuestiones, la sexualidad mediada por la tecnología siguió apareciendo, el sexting, el acoso virtual, el alumnos o estudiantes mandando fotos de partes íntimas a colegas, a docentes o estudiantes. Digo, esos emergentes siguieron sucediendo en todo el país, y me animaría a decir en todo el mundo como pasa, que en realidad de lo que se trata no es solamente de pensar esto se está pasando no en todos lados, sino en, bueno, qué es necesario hacer para seguir transformando toda nuestra práctica pedagógica. Cuando la ESI está incorporada, y cuando nosotros la tenemos incorporada, la tenemos en todas nuestras intervenciones. Yo sí conozco, como parte del equipo provincial de ESI, de primera mano, experiencias de implementación de ESI, directivos que no son de otra provincia, son de Tucumán, y interesados en que se siga trabajando. La conectividad es un problema, la posibilidad de pensar otros modos de enseñanza y aprendizaje nos llegó a partir de esto, pero es algo que significaba una deuda para la comunidad educativa
tucumana. Nosotros en general no estamos tan digitalizados ni ávidos en esto. Digo, ¿cuántos de nosotros acá habíamos tenido reuniones de trabajo por videollamada antes de la pandemia? Me parece que eso sí es algo que bueno, que nos llegó sin estar del todo preparados y preparadas, pero que seguramente vamos a ir aprendiendo y adaptándonos a esta realidad. Mi respuesta breve es no, pero no lo estuvo tampoco antes plenamente implementada, y no se trata solamente de eso. Bueno, muchísimas gracias. No sé si aporta, ¿sí?, a lo que preguntó Juan, el que es docente. A ver, me corro un poquito. En la tercera entrega de los cuadernillos, ¿sí?, del Ministerio, que este es el último que se estuvo entregando, en la página 45, ¿sí?, se trabaja sobre los estereotipos. En esta página está específicamente redactada, digamos, esta unidad para eso, ¿sí? Entonces, está incluida dentro de también los cuadernillos de Nación, y es genial que esté incluida. Por esto de, si el chico no ha tenido acceso a la virtualidad, le está llegando a su manera desde los cuadernillos. Pero claro, porque sé que hay muchos docentes también conectados. Este es el cuadernillo de sexto y primer año. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Esto es en el chat, sí está David. David, ¿estás por ahí? Si no, muchísimas gracias, profesoras, y muchísimas gracias, Luján. La verdad que pudieron sacar mis dudas, la verdad. Así que muy amable a los profesores. ¿Ah? Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Sé que habían leído, sí, una pregunta que decía si era correcto el TODES. Si quieren abordar, estaría buenísimo hacer un conversatorio sobre lenguaje de género, sí, porque bueno, necesitamos un mundo donde quepan muchos mundos y que contemplen todas las formas de nombrarnos. Si alguien, no sé si Priscila o Bruno quieren hablar un poquito si es correcto el TODES. A ver, desde que el lenguaje existe, cambia. Eso es así. Las personas que niegan el cambio lingüístico, incluso se niegan a sí mismas. Muy gracioso porque el otro día le pasaba a mis estudiantes un video donde un lingüista peruano le responde a un conductor de TV en Perú que decía, con un tono limeño, están diciendo y contradiciendo a la Real Academia Española, que dice que no existe esto, mientras él incurre en una paradoja, porque él también tiene una variedad distinta a la variedad que se supone que es la única que se impone desde la Real Academia. Entonces, la lengua es un patrimonio de sus usuarios. No hay un diccionario que defina cuáles son los términos que se van a decir o no, y pensar en un sentido normativo la lengua es extraño, porque hablamos de soberanía educativa, soberanía territorial, soberanía política, pero no de soberanía lingüística. Esa es una pregunta para hacernos. Eso también es descolonizar el saber. Capaz que la X, el lenguaje inclusivo, después cambie, después aparezcan otras formas de nombrar, porque eso es por definición el lenguaje. Pero más que eso es interesante pensar por qué hay tanta resistencia. Si en realidad el lenguaje siempre ha cambiado. Hace 10 años la expresión linkear no existía y hoy la usamos todo el tiempo. Hace unos meses usábamos la palabra barbijo cada 2 oraciones y ahora sí. Entonces esa cuestión de si se va a caer la Matrix por usar la X o la E, parece una discusión nueva, pero en realidad es una discusión que tiene muchos siglos. El lenguaje por definición cambia, se transforma, y no está en los diccionarios, está en los usos concretos de las comunidades, y no es uno, es diversísimo, en todos los sentidos. Esa es mi postura sobre el lenguaje inclusivo. Yo a veces lo utilizo en la escritura casi siempre, a veces me sale, a veces no en la oralidad, pero en cualquier caso me parece que es un derecho, es mi derecho lingüístico, porque soy una usuaria del lenguaje, ¿sí? Hay toda una línea de derechos lingüísticos dentro de los derechos humanos también. Así que bueno, eso, hay que pensar por qué seguimos pensando que la RAE es una autoridad y a la vez tratamos de conocer cuáles son las prácticas culturales nuestras de la región, del país, etcétera, ¿no? Hay algo ahí también, miedo a que si papá RAE se autoriza, se desaparezca el mundo, no sé qué pasa ahí. Hay algo muy paternalista con la RAE que hay que revisar. Esa es mi postura, ¿no?
Yo podría comentar por ahí de que en cuanto a lo formal institucional, el uso del lenguaje inclusivo no está prohibido. De hecho, en instancias institucionales, en el Ministerio de Educación de la Nación, ya hace varios años, en cursos de Infot, se usan distintos formatos de lenguaje inclusivo. Una persona puede hablar con O y A, y eso ya es un modo de lenguaje inclusivo. Una persona puede hablar con E, como los cursos son online, con arroba o con X, son distintos modos. Y en realidad tiene que ver con eso. Es un derecho de las personas de hablar como deseen hablar. No es algo que nosotros podemos penalizar, ni tampoco es que hay dentro de la ESI, quizás lo hagan, exista más adelante, lo vayan desarrollando, un cuadernillo sobre el lenguaje inclusivo. Es todavía un debate que se viene dando, pero sí hay, por ejemplo, materiales oficiales de universidades nacionales, como tesis de licenciatura, tesis doctorales, que usan el lenguaje inclusivo. En el ámbito institucional, digo, no es algo que sea incorrecto, porque no hay nada que diga que es incorrecto. De hecho, hay otros tipos de expresiones, o como decía Pri, con respecto al lenguaje que cada uno habla, nosotros hablamos en tucumano, o en tucumana, en tucumano. Hablamos en tucumano y desde siempre, cada vez que hay vínculos, a mí me pasaba de tener una compañera santiagueña con la que hice toda mi carrera de grado en filosofía y letras, y ella todo el tiempo remarcaba que nosotros no hablábamos el castellano, sino tucumano, y que ella hablaba santiagueño. Digo, y eso tampoco está ni permitido ni prohibido. A mí nunca me bajaron o me subieron la nota, ni a mi compañera como estudiantes universitarios, por marcar o no marcar más la S, ese tipo de cosas. Lo que representa el lenguaje inclusivo, que no es solamente una opción personal o un invento, no es un lenguaje privado, sino que es como la práctica, la puesta en práctica de debates teóricos vinculado al género, por ejemplo. Eso sí está legitimado y es correcto, tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con estudios de género que tratan de nombrar aquello que no está siendo nombrado y de incluir a todas las personas que no se identifican con el o el A, y un montón de debates más, digamos. Eso sí es algo que es permitido y promovido como un debate, que está bueno porque nada malo sale de debatir cómo hacemos para comunicarnos mejor. Perfecto, sí, sin tener en cuenta que la RAE es totalmente binaria, heteronormativa, patriarcal, y bueno, yo creo que como estudiante de educación social, la manera de nombrarnos es una manera también de transitar el mundo, es una decisión de transitar este mundo. Entonces, de repente, el lenguaje inclusivo viene a romper con esos paradigmas tan antiguos con los que venimos hablando, pero también hay otras cuestiones que tampoco se incluyen en muchos diccionarios, como chucha, chuy o el tuy, que también tiene que ver con la diversidad del lenguaje que tiene raíz quechua. Entonces creo que hay que nombrar en todos los idiomas, en todos los lenguajes posibles a todos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Había leído recién, ¿sí?, una en el chat, que decía, ¿qué sucede cuando a nivel institucional, es decir, desde una escuela, no permiten su uso? Esto pregunta Romina. Bueno, Hola. sí, perdón. No, sí, era yo la de la pregunta. Y también quería preguntarles, porque bueno, creo que a mí me parece como que, bueno, yo soy docente de nivel inicial y veo como alguna crítica por ahí desde lo que es la ESI, más que nada los documentos, los recursos que podemos usar desde el nivel inicial. Veo que, por ejemplo, las láminas, todo esto, todos estos recursos que podemos utilizar, están como un poco, bueno, lo que decía Bruno al principio, un poco anticuados, ¿no? Que están desde lo binario. Entonces, bueno, nada, quería ver qué lectura tenían sobre eso y también con respecto al lenguaje inclusivo, muchas veces me ha pasado de no poder utilizarlo, que no me permitieran usarlo a nivel institucional, porque, bueno, por el tema de las familias, de que, bueno, no es algo que está aceptado y ese tipo de cosas. A ver, para mí
con respecto a lo primero de la falta de actualización y con respecto a lo binario en inicial y primaria y lo que hay desarrollado de lámina, me parece que también hay como hacer una lectura de qué es lo que hay y lo beneficioso que sería que ese sea el punto de partida, por lo menos de la mayoría de las instituciones educativas. La realidad es que trabajando con docentes de Tucumán, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, docentes de nivel inicial, todavía, porque son adultos y adultas formados con viejos paradigmas, todavía les cuesta trabajar a muchos y a muchas con las láminas de esos dibujitos de cuerpos de niño y de niña cisgénero, donde muestra pene y vulva. Y les cuesta implementar esa secuencia áulica, que para otras ya es algo que se hace muy rápido. Imagínense entonces como proponer otras, complejizar esas láminas con infancias trans, que sería un paso en el que estoy seguro ya se está trabajando, por lo menos en ámbitos de investigación y de creación de materiales, desde la sociedad civil también, eso está pasando. Pero sí me parece que ya con el hecho de trabajar, aunque sean binarios y cisexistas, podríamos decirle, ya trabajar primero en los conceptos adecuados, el modo adecuado de llamar a los cuerpos, aunque sean cisgénero, y a hacer un abordaje de la sexualidad desde ese punto de partida, está generando la posibilidad en esos niños y esas niñas de que el debate y la complejización de los contenidos sea distinto y esté mediado por menos prejuicios. No sé si se entiende. Digo, esto de hay algo en poder trabajar y aprender y dialogar sobre la sexualidad y sobre la afectividad y sobre la diversidad, que ya es un ejercicio en sí mismo que nos habilita y que va a generar la posibilidad de que después lo otro sea así, mira, esto que pasa así, hay más contenido todavía y hay más realidad y hay más diversidad en el mundo que no trabajarlo. Yo no, con esto quiero decir, no desestimaría lo potente de eso, sobre todo porque de ahí a lo que siempre hacemos como docentes, que es darle una media vuelta de tuerca más, buscar herramientas desde la literatura, buscar otros lenguajes que complementen eso que le falta a la lámina. Porque todavía, eso sí me parece, faltan algunos socialmente como subir un poco la vara en que eso no escandalice a los propios docentes que tienen que implementarlo. Eso, con respecto a la primera parte, y la parte normativa, sí me parece que cuando hay una resistencia institucional a la libertad de cátedra y a los derechos que tienen los docentes y las docentes, hay que, sí, ahí sí nos tenemos que poner legalistas y recurrir, intentar agotar en la medida de lo posible, ¿no? Porque no es lo mismo estar contratado en un colegio de gestión privada que ser titular y tener tu cargo y poder llevar adelante ciertas instancias de hacer valer nuestros derechos. No digo que sea fácil, pero es un ámbito más en el que hay que dar una batalla en hacer cumplir la ley, porque no está prohibido el uso del lenguaje inclusivo, y hay mucho derecho en cual nos podemos amparar para eso. Y una orden institucional, un acuerdo pedagógico institucional no puede ir por encima de los derechos de las personas. Sí, y perdón, más allá del lenguaje inclusivo, puntualmente, no pueden reglamentar y prohibir ninguna práctica del lenguaje. Por supuesto, hay espacios formales e informales, yo le puedo llamar la atención a alguien por decir algo que en un contexto se considera inadecuado, por supuesto, eso sí, tiene que ver con la adecuación, con las prácticas comunicativas, pero yo no puedo, ¿qué voy a meter preso a una persona porque usó la X? Yo les cuento un caso específico. Yo trabajo en una escuela pública, tengo mucha libertad para trabajar y tengo un equipo de compañeras con los que trabajo súper bien. Entonces, el tema ESI lo venimos trabajando hace mucho. Pero hay otras materias, otros espacios en los que no, y he trabajado en instituciones privadas donde eso no era una opción. Y yo entiendo la pregunta de la compañera porque no es lo mismo una escuela pública que un colegio privado donde te pueden echar, vos tenés 4 hijos, y decir, bueno, yo puedo pensar lo que sea de lenguaje inclusivo, pero no me quiero arriesgar a quedarme sin darle de comer a mis hijos. Yo lo entiendo perfectamente, y eso es tener en cuenta no solamente la institución, la gestión de la institución, sino también la región. Hay discusiones que se han dado en grandes ciudades que
en el interior de las provincias no se ha dado, entonces es verdad esto que dice Bruno. Ya con que la gente se anime a decir vulva y no el chocho, el pajarito, ya es un montón, porque la represión que tenemos también los docentes muchas veces, los y las, no se resuelve de un día para el otro, porque también habla de nuestra educación sexual, que no fue integral. Nosotros no tuvimos espacios de educación sexual integral como formadores. Empezamos a encontrar herramientas con los años. Entonces, muchas veces esos pudores docentes son la proyección, la refracción de sus propios miedos y de unas escuelas y colegios muy castradores, muy represivos, con estructuras de silencio muy fuertes. Y las prácticas culturales no se modifican de un día para el otro. Eso es como una ilusión de los científicos, ¿no? Bueno, en un año que cambió todo esto, bueno, sí, pero hay cosas que van a llevar un montón de años que cambien. Otra situación, la ESI es del 2006, la Ley de Identidad de Género es del 2012. ¿Qué quiere decir eso? 2012, ¿no? Bruno, sí, estoy diciendo bien. Esos 6 años son años en donde esto que se llama combo de leyes, se han empezado a articular paradigmas de ciudadanía, formas de entender, bueno, las comunidades, que legalmente pueden estar en un plano, pero en las prácticas cotidianas no. Entonces hay muchas cosas que nosotros, bueno, vamos charlando, discutiendo, pero que van a llevar mucho tiempo dependiendo de las regiones, de las gestiones de las instituciones. En cuanto al uso de la X y la E, yo les he escrito un mensaje donde decía chicos/chicas y expliqué a algunas identidades particulares. Yo te pido disculpas por no usar el inclusivo, porque siento que eso en la virtualidad a distancia, entonces se prioriza la forma por sobre el contenido, y si yo pongo chiques no quieren leer el resto de las cosas y no hacen la tarea, entonces genera una distancia en relación al grupo. Entonces por una cuestión estratégica pongo chicos y chicas, pero tuve que hacer esa explicación entendiendo que hay identidades no binarias en la escuela y comunicarme con esas personas y decirles, yo en este momento prefiero que los chicos sigan asistiendo a clase en vez de poder usar el lenguaje inclusivo, porque esa discusión la voy a dar en otros contextos, no ahora por la virtualidad, ¿se entiende? Entonces son cuestiones estratégicas que vamos poniendo en juego a medida de que se vayan dando los contextos, de tener un equipo que nos acompañe o no, de ver cuáles son las gestiones institucionales, un montón de variantes. En tanto tengamos, digamos, alguna herramienta y podamos llevar alguna discusión, me parece que ya es importante, ¿no? Esa es mi opinión al menos. ¿Puedo decir algo más y ya corto, prometo? Sí, tranquilo, tranquilo. Hay incluso un debate interesante que se está empezando a dar entre las personas que están, asociaciones civiles y grupos de familias que acompañan infancias y adolescencias trans. Porque nosotros decimos, bueno, pensemos en contenidos no binarios, y después hay que pensar, bueno, es un camino a recorrer que no está hecho en Argentina, y que hay ciertos caminos que están hechos en otros países, con otros marcos normativos, y con otro universo de posibilidades. Y no sabemos muy bien qué tendrían que tener, cómo podrían modificarse cada aspecto de lo que tenemos hecho, por ejemplo, los ejes de la ESI y los contenidos pedagógicos, para ampliar esa perspectiva en función de nuestra ley. ¿Qué quiero decir con esto? Hay grupos de familias que están trabajando y abogando porque haya un trabajo intensivo en la aceptación del propio cuerpo de las infancias trans y adolescencias trans, y que no haya tanto trabajo sobre las intervenciones médicas posibles, por ejemplo. Y hay grupos de familias que están trabajando fervientemente por explicar y fomentar el acceso a las intervenciones médicas posibles. Hablando de adolescencias trans, por ejemplo. Y ahí también es un debate social, político, pedagógico, institucional, de, bueno, ¿cuál va a ser la educación sexual que incluya lo no binario y cuáles van a ser los puntos concretos, específicos, que vamos a promover? Vamos a hablar de ciertas cosas en nivel inicial, en primer ciclo, en segundo ciclo, vamos a dejar la pubertad, como se hizo con un montón de temas vinculados a género y a otros asuntos en la ESI, que se empezó a discutir mucho tiempo antes de llegar al 2006. Me parece que eso también es como algo de decir, bueno, no se trata solamente de actualizar, sino que tenemos que construir estos nuevos saberes que no sean binarios, y eso suponiendo que superemos el debate social, la aceptación y todas las cuestiones, o por lo menos que tengamos el presupuesto para hacerlo,
es una construcción científica y social y epistemológica que todavía no está hecha y que hay que hacerla, que para mí sí va a tener mucho que ver con el aporte que puedan hacer las infancias y las adolescencias que ahora están transitando el sistema educativo, y que de hecho ya hay docentes también y redes de docentes trans, para ver por dónde va, pero no es algo que esté saldado. No es que decimos lo incluimos y está una serie de materiales y de libros listos para incluir. Hay que generarlos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Podríamos ir cerrando ya, ¿sí? Por una cuestión de tiempo. Le recordamos, bueno, antes que nada queremos darle las gracias a Bruno, a Priscila, a la profesora Roxana y a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias especialmente a los disertantes por haber, digamos, aportado a nuestra decolonización del saber y del ser. Estamos profundamente agradecidos. Recuerden que este conversatorio se va a subir en el canal del IFE si están de acuerdo nuestros disertantes, para que se pueda difundir, y prontamente seguramente nos vamos a estar encontrando. Puede ser, estamos viendo qué tema es el próximo, porque tenemos dos. Tenemos esto como la ESI como perspectiva de género, o sobre pueblos originarios y soberanía alimentaria. Así que más o menos les voy adelantando cuáles son los temas. Muchísimas gracias, profe Bruno, muchísimas gracias, profe Priscila, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Tenemos sus mails registrados, los invitaremos para el próximo conversatorio. Chao, gracias. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de todos. Muchas gracias a los compañeros, a Julio, a Agostina y a David, que han trabajado también para que este conversatorio sea posible, y al IPD por darnos el espacio. Buenas noches a todos. Chao, hasta luego. Adiós.